Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro estudio 9 del manual La razón de la adversidad. El título de hoy se llama La Biblia y la indecisión. Amados, tenemos muchísimas situaciones en nuestra vida, pero una de las mayores razones por que la adversidad viene a nuestras vidas es efectivamente la indecisión. Las personas caen en esto porque no saben cómo tomar verdaderamente una decisión en el momento que se necesita. Una persona indecisa puede ser una persona que no tenga un orden en su vida, que no viva la vida como Dios quiere que la viva. Es por eso que el título de hoy, la Biblia y la indecisión, nos va a mostrar perfectamente hacia dónde debemos de caminar todos los que nos ven por redes sociales, a todos los integrantes de la Iglesia Semilla de Paz, a los cuales los bendigo y los saludo. ¿Y qué les parece si antes de comenzar este estudio oramos y le ponemos todo esto a los pies del Señor? Vamos a decirle así al Señor: Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos estar aprendiendo de tu palabra. Vamos, Señor, hoy a tomar decisiones en nuestra vida, a dejar de ser indecisos en muchas cosas, en tomar verdaderamente todo lo que tú quieres que hagamos por medio de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y con tu palabra sabemos, Señor, que vamos a poder ser decisivos en todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida. Te damos gracias, te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien dirija nuestros pasos en esta noche y que seas tú, Señor, quien hable y fortalezca y muestre, Señor, lo que nosotros tenemos que hacer para verdaderamente hacer tu preciosa y divina voluntad. Gracias te damos hoy en esta noche, bendigo tu nombre y te glorifico, Señor, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados, todos sabemos que ser indeciso es no saber decidir, pero también significa cuando estás titubeando, cuando estás en incertidumbre o cuando dudas, mientras que el antónimo de indeciso es verdaderamente algo importante de entender y de poner en práctica. Decidir es ser verdaderamente una persona que ha resuelto muchos problemas en su vida porque no ha titubeado, que es algo muy importante que nosotros desarrollemos en nuestra vida, que seamos seguros al tomar una decisión. El concepto de indecisión también se aplica, por ejemplo, a la colaboración en equipo, en el que muchas veces no se llega a una solución, y es por eso que es necesario que nosotros, el liderazgo, sea resuelto y dispuesto a desarrollar lo que el Señor nos quiere hablar a cada uno de esos líderes. Ser indeciso es cuando estamos inseguros y no estamos convencidos por el asunto que debemos de solucionar. Ser indecisos es común cuando tenemos que tomar una determinación que pudiera tener consecuencias desagradables. Hay ocasiones en que es prudente, sí, permanecer indeciso. ¿Por qué? Porque nos falta información, por ejemplo, o que el asunto sea importante y que tengamos que buscar una segunda opinión, una opinión de alguien que conozca de esta situación que se está presentando para poder decidir. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la indecisión muestra falta de voluntad para comprometerse con los principios y absolutos bíblicos y defenderlos. Recuerden que el título es La Biblia y la indecisión. En este aspecto, amados hermanos, podemos decir que la indecisión es una debilidad. Vamos a ver esto en Juan 12:43, porque dice la palabra del Señor así. Juan 12:43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto podemos ver que el hombre, los principios absolutos de Dios, no los toma como verdaderamente Dios quiere que los veamos. Y la indecisión del hombre ha causado muchas veces situaciones a lo largo de los tiempos, y en especial podemos ver que hay también testimonios de la insensatez que tiene la indecisión, y podemos ver en la Biblia ejemplos claros, como por ejemplo la mujer de Lot, que murió por su incapacidad para decidir entre Sodoma y la obediencia a Dios. Todos recordamos este tema. Verdaderamente la mujer de Lot tenía su corazón puesto en Sodoma, y ella
a pesar de que tenía una instrucción de no voltear su cara, su cabeza hacia atrás, no voltear hacia atrás, ella lo hizo porque ese corazón añoraba estar en ese lugar de pecado. Y quiero decirte que todos lo sabemos, ella se convirtió en una estatua de sal. Y esto nos muestra que cuando Dios nos da una orden, nosotros tenemos que obedecer y no voltear atrás, porque dice la palabra de Dios que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino siempre vamos hacia adelante. Otro ejemplo bíblico, podemos recordar a Josué. Él les habló al pueblo de Israel la necesidad de que tenían que elegir a un bando a donde ellos se deberían de dirigir en cuanto a su adoración, y expuso claramente su decisión. Esto está en Josué 24:15. En Josué 24:15, escogeos, o sea, decidan hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y aquí habla verdaderamente de un hombre decidido, un hombre que no tiene titubeos, un hombre que sabe que cuando hay que tomar una decisión basada en la palabra de Dios, te puedo prácticamente decir que esa decisión va a ser perfectamente bien tomada. Y esto será porque tú tienes una relación personal con Dios y pedirás y pondrás todo a los pies del Señor. También en el monte Carmelo, cuando el profeta Elías se enfrentó a Acab y a los profetas de Baal, se dirigió a los israelitas, a esos israelitas que eran indecisos, y acercándose Elías a ellos, a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Aquí está la indecisión. ¿Hasta cuándo van a decidir? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Si tú quieres ver esta historia, está en Primera de Reyes 18:21. Pero esta palabra cuando dice ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Significa claudicar. ¿Hasta cuándo van a ceder? ¿Hasta cuándo van a seguir consintiendo? ¿Hasta cuándo se van a rendir al Señor? Porque el Señor es Dios. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice claramente que tenemos que tomar una decisión. Nosotros no podemos ser tibios en la palabra de Dios, porque si somos tibios, el Señor, dice su palabra en Apocalipsis 3, nos vomitará de su boca, en el mensaje a la Odisea. Por eso es tan importante aprender a hacer la voluntad de Dios, y cuando la leemos y estamos seguros de lo que esa promesa que está escrita en la palabra de Dios es para nosotros, tómala, y decisión que tú tomes, decisión que prácticamente saldrá bien. Dice la palabra de Dios que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que nos apoyemos en el conocimiento de la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es infalible. Jesús nos advirtió que nadie puede servir a dos señores. Esto está en Mateo 6:24. Y Romanos 14:5 menciona la indecisión sobre las convicciones personales. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno está plenamente convencido en su propia mente. Entonces, el Señor nos habla de que muchas veces nosotros estamos convencidos por lo que pensamos, pero si tú eres un hijo de Dios, debes de estar convencido de la palabra de Dios, porque es la voluntad del Señor y está escrita. Gracias que tenemos ese libro de sabiduría donde está la voluntad de Dios escrita, y si tú lo aprendes, podemos decir que muy pronto aprenderás a ser verdaderamente un hombre con decisión, una mujer con decisión, un hijo con decisión. Dios nos ha dado su palabra, amados hermanos, para instruirnos sobre cuestiones fundamentales y así evitar la indecisión. Mira, por ejemplo, el Salmo 32:8 te dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios tiene planes de bien para ti y quiere que tú salgas adelante y tus decisiones sean sabias. El Salmo 119:105 te dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor iluminará
el camino por el que debes de andar si estás seguro de que Dios es tu guiador de vida. Amados, a medida que nos esforzamos para complacerlo en todas las cosas, comenzaremos a ser verdaderamente decisivos en nuestra toma de acción en cualquier cosa que hagamos. Lo que la Biblia no aprueba, amados hermanos, es la incertidumbre. Cuando oramos por sabiduría debemos de creer que Dios escucha y que va a responder. Primera de Juan 5:15 dice así: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala al Señor, el cual la da a todos, no a una sola persona, sino la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando tú crees esta palabra y pides la sabiduría a Dios, Dios empieza a abrir tu entendimiento y vienen verdaderamente momentos en los cuales, en lugar de ser indeciso, te vas a volver una persona con grandes decisiones, pero decisiones acertadas. Cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos también pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice la palabra del Señor en Santiago 1:6, un versículo más adelante, el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Hoy sí, mañana no. Hoy lo voy a hacer, mañana no lo voy a hacer. Y entonces te vuelves una persona que no puedes decidir, como por ejemplo llevar un buen matrimonio, a tus hijos a cumplir su propósito. Todo esto cuenta, amados hermanos. Por eso la indecisión es una razón de la adversidad en la vida de cada uno, inclusive de los hijos de Dios, porque no han sabido tomar verdaderamente las decisiones sabiamente. Cuando buscamos la sabiduría de Dios, amados hermanos, aprendemos a ser decisivos en los asuntos que merecen serlo. Por ejemplo, Proverbios 2:2 dice así: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. El versículo 5 dice: entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 6: porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Una persona que se mueve verdaderamente siendo decisivo es porque conoce la palabra de Dios y la aplica con sabiduría. Conoce lo que Dios quiere para él y además inteligentemente sabe cuándo debe de tomar esa decisión. Hoy las redes sociales están llenas de opiniones sobre cualquier tema y muchas de ellas avivan el fuego de la indecisión, pues contradicen las cosas de Dios. Nuestra cultura ha sustituido la opinión por la verdad y la pasión, por la convicción, tomarse decisiones según lo que la moda te dice, según la que alguna persona que no conoce nada de Dios te da un consejo, y entonces la opinión es cambiada ahora de la verdad a algo que es totalmente del mundo. Tú debes de tomar decisiones basadas en la palabra de Dios y te tienes que tomar el tiempo necesario para escuchar esos puntos de vista en su palabra para que tú puedas adquirir aún mayor sabiduría. Y también tienes que tomar el tiempo para oír. No te adelantes, empieza a oír, porque cuando la persona verdaderamente está viviendo bajo la orden de Dios y oye opiniones y no toma las decisiones inmediatas, sino medita en ellas, entonces empieza a haber sabiduría en su vida. Proverbios 18:13 te dice: al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Este mismo versículo en Nueva Traducción Viviente de Proverbios 18:13 te dice así: precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Ahora bien, amados hermanos, cuando se trata de los principios bíblicos del Evangelio o de la infalibilidad de la palabra de Dios,
no debemos de ser indecisos. La palabra de Dios es infalible, no falla, mis amados. Si la palabra de Dios te dice y habla a tu corazón y te dice no hagas esto, no lo hagas. Espera los tiempos de Dios. Y en 2 de Timoteo 3:16 podemos ver cómo la palabra de Dios es guiada de una manera directa a nuestro corazón, y tú vas a entender este versículo porque lo hemos platicado mucho, pero es importante que lo entiendas. Toda la escritura es inspirada por Dios. Sí, la escribieron los hombres, pero es inspirados por Dios y útil para enseñar. Una palabra, Dios quiere lo mejor para ti, una palabra que tú oigas y que sea útil para enseñarte, para redarguir, dice la palabra, para tocar esas fibras sensibles, para que cambies tu manera de pensar y empieces a tomar decisiones correctas. Y dice también que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Te va a corregir ese camino y vas a tomar la decisión sabia, y para instruir en justicia a todo hombre para toda buena obra. Esto es importante en tu vida. Y en Juan 17:17, si tú sabes que la palabra de Dios es verdad, dice así: santifícalos en tu verdad, palabra de Jesucristo. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios te va a dar la dirección correcta. En la actualidad disponemos de más información, y digan gloria al Señor, que nunca antes en la historia. Así que no hay excusa para que un cristiano sea ignorante sobre las normas de Dios en los temas morales, cívicos y de relaciones interpersonales en nuestros días. Nadie va a poder decir, es que ese libro es antiguo. No es cierto. Si tú lees la palabra de Dios, es un libro actual, porque lo que se está viviendo hoy en esta tierra es exactamente lo que está escrito en la palabra de Dios. Gran parte de la indecisión espiritual está motivada por que la gente le tiene miedo al hombre o porque les falta el conocimiento. Gálatas 1:10 dice así: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato yo de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Cuando decimos que nuestra opinión es más veraz que la de Dios, estamos desafiando su palabra, y por ende nuestra toma de decisión será errada. Un hijo de Dios sabe que la palabra de Dios es verdad. Puede que un mandamiento de Dios te incomode, o digas, eso no va conmigo, o que simplemente te incomode o entres en conflicto con lo que crees que tú piensas que es socialmente correcto. Estás volteando a ver al mundo, no estás volteando a ver a Dios, porque Dios tiene palabras de vida eterna. A Él es al único que podemos acudir para recibir el consejo. Recuerda, Dios no se equivoca, el hombre sí. Al contrario, sabemos que lo que el mundo ofrece está siendo deformado en su mayoría. El enemigo está trabajando a marchas forzadas para cegar los ojos de todos aquellos que caen en esa indecisión. Y por eso muchas veces hay adversidad en sus vidas, porque no han sabido tomar decisiones. Y cuando las toman equivocadas, porque no tienen una dirección correcta. Recuerda esto: sola la instrucción bíblica te va a llevar a tomar buenas decisiones. La mente de los cristianos sanos son firmes en las cosas de Dios y cosas que importan. Son humildemente enseñables esos cristianos sabios y obedientes. También alejan de sus vidas todo aquello que no importa o que en nada edifica su vida o que cambia su estilo de vida. Y así, un hombre que sigue correctamente lo que a Dios le agrada va a poder vivir convencido de que está viviendo bajo la rectitud en las áreas en que debe de decidir en su vida, porque va a ser la voluntad de Dios. Es decir, que se va a convertir en una persona enseñable por medio de la palabra de Dios. Y yo creo que es importante que entendamos que debemos de comprender que la prudencia en el trato hacia nuestros hermanos debe de ser una conducta de cristianos maduros que viven la libertad en Cristo. El saber tomar decisiones te va a hacer estar firme en tu vida, porque poderoso es el Señor para hacerlo. Toda toma de decisión sobre seguir el plan de Dios para nuestras vidas te va a dar resultados correctos. Recuerda
que el Señor tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para nuestra vida. Cuando vivimos fielmente convencidos y no nos dejamos sacudir por cada nueva moda o corriente cultural del mundo, seremos hombres prudentes que tomaremos la decisión correcta. Mateo 7:24, me acerco al fin de este estudio. Mateo 7:24 dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así es que tenemos que oír lo que dice la palabra de Dios y hacerla. Y entonces seremos comparados a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, la cual descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra ella, aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sin ningún cimiento, amados hermanos, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu en aquella casa, y la casa cayó, y fue grande su ruina. Cuando dice la palabra de Dios que debemos de edificar nuestra casa sobre la roca, todos los que conocemos la palabra de Dios sabemos que la roca, el fundamento de nuestra vida, es Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. La indecisión en la vida del Hijo de Dios no tiene lugar porque nosotros tenemos el privilegio de hoy de contar con la voluntad de Dios, como se los he dicho, la palabra de Dios, la Biblia. Y si tú no te apartas de esa palabra, ni a derecha ni a izquierda en tu instrucción, como dice Josué, todo lo que emprendas te va a salir bien. El Salmo 23 dice: me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Amados hermanos, la vida te presenta una amplia gama de opciones y decisiones, pero si tu guía para tomar decisiones es el Señor Jesucristo, no caeréis jamás. Démosle gracias al Señor. Acompáñame a hacer una oración, pero antes quiero invitar a todos aquellos que nos ven por redes sociales y que verdaderamente tienen y han estado trabajando con la verdadera inquietud de no poder ser decisivos en sus vidas, sino que han sido indecisos, no han sabido tomar decisiones. Yo te quiero invitar a ti a que aprendas a tomar decisión, pero te quiero invitar a que recibas a Cristo en tu corazón para que el Espíritu de Dios descienda sobre ti y entonces puedas aprender a entender la palabra de Dios, no leerla como un libro, sino a verdaderamente entenderla espiritualmente. Pero para eso necesitas la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Oremos, amados hermanos, y démosle gracias al Señor por este estudio que hemos recibido el día de hoy. Señor, te damos gracias. Eres bueno con nosotros, benigno y misericordioso. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por lo que nos has enseñado hoy. En tus manos estamos. Permítenos aprender por medio de tu palabra, a hacer y a tomar decisiones sabias en nuestra vida. Gracias, Señor. Te damos hoy, en esta tarde, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Nos veremos, si Dios lo permite, en nuestra próxima entrega, la próxima semana. Sí, creo que todos ustedes estarán atentos porque vamos a dar una segunda parte sobre este estudio de la indecisión. Que Dios los bendiga.